Organización funcional. Entonces, esto ya es un bosquejo. Entonces, vemos el sistema nervioso central, vemos la masa cerebral subdividida en lóbulos, que a su vez vemos que esto es el sistema nervioso central y los nervios que salen o llegan, es decir, eferencias o aferencias, es lo que vamos a llamar el sistema nervioso periférico, que a su vez se subdivide en dos. Uno, el autónomo, y dos, el somático. Somático es la expresión técnica para referirnos a neuronas que tienen funciones voluntarias, como mover dedos, mover la cara. Son neuronas somáticas. Pero también tenemos unas neuronas que son autónomas, es decir, vegetativas, viscerales, es decir, que inervan vísceras, pero hacen parte del sistema nervioso autónomo realmente, y allí va a comprender especialmente el sistema nervioso parasimpático y simpático. Es decir, son neuronas que inervan nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, para que lata, para que nuestros procesos viscerales, especialmente la parte gastrointestinal, la parte urogenital, funcionen sin que nosotros estemos controlándolo. Entonces, por eso hace parte del sistema nervioso autónomo, entonces simpático y parasimpático. La neurona que está antes de un ganglio se considera preganglionar y la que está después del ganglio postganglionar. En cambio, en el sistema nervioso somático o voluntario son neuronas que solo tienen funciones eh, voluntarias, ya sea de tipo motor o de tipo sensitivo. Ahorita vemos las modalidades neuronales. Entonces, el sistema nervioso como propiedad realmente se toma la información del medio. Tenemos un sistema que coordina, entre esos está el nervioso, que es el jefe de jefes, y debajo de él está el sistema endocrino, es decir, el nervioso controla el endocrino. Cada vez que hay una información del medio es captado por estímulos, es captado por un conjunto de receptores y esos receptores llevan la información al sistema nervioso. Y allí se genera una respuesta, ya sea de tipo glandular o de tipo muscular. Entonces, a partir de eso pueden encontrar muchos mapas conceptuales organizativos del sistema nervioso. Entonces, vamos a súper rápido. El sistema nervioso central, cefalomédula, y el periférico, si ustedes ven, lo dividen en dos divisiones, una motora y una sensorial. Entonces, las sensoriales pueden ser somáticas y pueden ser viscerales. O las divisiones motoras también pueden ser motoras somáticas o motoras viscerales, como la frecuencia cardíaca, las funciones intestinales, los movimientos peristálticos. Este es el mismo sistema nervioso autónomo, sino que le dicen visceral también, o sistema nervioso visceral. Modalidades de neuronas. Esto por favor van a hacer una pausa, van a leerlo con calma, pero aún así yo lo voy a explicar. Tenemos varios tipos de modalidades neuronales. Entre esos están las aferencias. ¿Qué significa eso? Que son neuronas, lo que ustedes conocen como sensitivas, es decir, la información va de la periferia hacia el neuroeje, hacia el neuroeje. A su vez, también tenemos neuronas que envían información de nuestro neuroeje hacia órganos periféricos. Entonces ahí entrarían neuronas eferentes. Entonces, esos son dos tipos de modalidades neuronales, aferencias y eferencias. Cabe aclarar que hay eferencias somáticas, es decir, voluntarias, y hay eferencias involuntarias o viscerales, es decir, neuronas eferentes viscerales, que me van a ir a dar un ejemplo, el corazón, el estómago, bueno. Y para eso, pues vamos a encontrar un segundo tipo de categoría, que son neuronas viscerales y neuronas somáticas. Entonces, las somáticas, como dice, son neuronas que transmiten información a o desde todas las porciones no viscerales
Es decir, todo músculo es especialmente. ¿Qué son las estructuras somáticas? Músculo esquelético, no liso, esquelético, piel principalmente. Bueno, y las vísceras, pues entraría todas las vísceras, tórax, abdomen, y ahí entra el músculo liso. Entonces, todas estas vísceras especialmente están inervadas por el sistema nervioso autónomo o visceral. Y todo lo que es el músculo esquelético y la piel por el sistema nervioso somático. Somático. Muy bien. Y hay otra categoría de tercera modalidad neuronal. Por favor, hacer una pausa y leer este pedazo. Muy bien. Cuando vemos el sistema nervioso desde un contexto funcional, vamos a entender que cada parte de nuestro cerebro tiene una distribución somatotópica, es decir, hay unas partes específicas de nuestro cerebro que procesan una información sensitiva de la cara, del pie o la mano. Comúnmente, cada vez que detectamos una información aferente, realmente vamos a encontrar tres neuronas, que llamamos neuronas de primer orden, segundo y tercer orden. Pero para hacer movimientos, especialmente voluntarios, necesitamos dos neuronas. Dos neuronas. Y aquí vamos a encontrar una categoría que es neurona de primero y segundo orden, aunque patológicamente se le llama mejor motoneurona superior y motoneurona inferior. Bueno, muy bien. Motoneurona superior, por favor, hacen la pausa y leen el concepto teórico. Lo mismo de motoneurona inferior. Voy a explicar la inferior. Realmente es una neurona que nace. Ven que la médula espinal tiene una forma de H. Estas puntas se le llaman astas. Entonces, la motoneurona inferior nace del asta anterior y va a inervar especialmente estructuras somáticas, es decir, músculo esquelético. Músculo esquelético. Bueno. Entonces, si hacemos una correlación clínica de ese concepto de motoneurona superior e inferior, pues vamos a ver esto. Entonces, Stephen Hawking, entonces ustedes ven acá, realmente él presentaba era una enfermedad desmielinizante que se llamaba esclerosis lateral amiotrófica. En este caso, él lo que presentó fue que toda esta motoneurona superior perdió la mielina, perdió la mielina. Perdió la mielina. Y si se pierde esta mielina, se pierde la conexión entre la corteza motora, es decir, el área que controla la motricidad, y a su vez, pues pierde la sinapsis y la inervación con la motoneurona inferior. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en eh, atrofia de todos los músculos esqueléticos de Stephen Hawking, es decir, todas las funciones voluntarias de él se perdieron, especialmente la motricidad, pero toda la parte consciente, todo el raciocinio de él estaba totalmente intacto. También podemos presentar lesiones, no necesariamente de la motoneurona superior. Tenemos un ejemplo aquí, este paciente, que es un paciente varón remitido a urgencias por una caída en parapente, que presentó un diagnóstico de aplastamiento y fractura de la vértebra L2. Al fracturarse la vértebra L2, lo que pasa es que no hay una lesión directa de la motoneurona superior, sino de la motoneurona inferior. Entonces él presentó hipoestesia y presentó eh, incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Cabe aclarar que de la médula espinal no solo nacen neuronas somáticas, también nacen neuronas viscerales. Como introducción importante, también vamos a encontrar la clasificación funcional de nuestro cerebro. Realmente lo que se hizo fue una división citoarquitectónica histológica, especialmente la hizo Corbinian Brockman,
Y lo que hizo fue sacar 47 regiones funcionales de nuestro cerebro. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Lo que es el área 1, 2 y 3 es el área sensitiva, el 4 y 6, el área motora, el área 44, se encarga de la motricidad del lenguaje, gesticulizar, toda la parte de nuestros músculos, y el área 40 y 39, el área sensitiva del lenguaje. Si hay una lesión de una de las áreas, pues el paciente lo va a manifestar con alguna sintomatología. Un ejemplo, si se lesiona el área 44, que es el área de Broca o motriz del lenguaje, pues el paciente presentaría este tipo de sintomatología. Entonces aquí estamos viendo un momento, un área. Gregorio, ¿cómo te has sentido? Oh, magnífico. Ah, primeramente, le quiero dar Entonces, si notaron acá, el paciente tuvo una lesión del área motora. Entonces, el paciente entiende, pero no puede gesticulizar, verbalizar de manera correcta. Entonces, así eso también se va a ver un poco más adelante. Bueno, por favor, hacer una pausa en esta parte del video para leer cada una de las funciones generales de los lóbulos del cerebro. Como les decía yo, hay dos áreas muy importantes, una que se carga de la motricidad y otra que se encarga de la sensibilidad. Entonces, una corteza motora y una corteza sensitiva. Entonces, la motora se encuentra en el lóbulo frontal y la sensitiva se encuentra en el lóbulo parietal. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nace un concepto que se llama el homúnculo cerebral o el homúnculo de Penfield. Ese homúnculo no es más que una distribución somatotópica o una distribución de nuestro cuerpo en nuestro cerebro. En palabras sencillas, no es más que neuronas específicas de nuestro cerebro controlan áreas específicas de nuestro cuerpo. Entonces, por favor, hacer una pausa y leer el concepto de homúnculo cerebral. Entonces, a partir de eso nacen estos dibujos que vamos a encontrar acá, donde hay, digamos, la mano son lugares altamente inervados. Entonces, por eso una lesión en la mano duele muchísimo, una cortadura, lo que sea. Especialmente va a doler muchísimo. Primero, porque tiene una gran cantidad de neuronas eferentes, aferentes y asociado a eso, utiliza muchas áreas de nuestra corteza motora. Entonces, por eso también se ven los labios, la lengua, la parte genital, altamente inervado. Muy bien, aquí también vamos a encontrar una versión femenina. Bueno, muy bien, vamos a encontrar las células de la neuroglía. Hay que recordar que no solo vamos a encontrar neuronas en el sistema nervioso, sino vamos a encontrar unas ayudantes que se les conoce como neuroglía. De ahí viene su término neuroglía, que significa pegamento. ¿Cuál es su función o cuáles son sus funciones? Uno, comunicación, sostén, ayuda a la homeostasis para que nuestras neuronas funcionen de manera óptima, pero ellas trabajan de manera óptima si las neuroglías hacen su función.
Por lo tanto, las características de estas neuroglías es que son mucho más pequeñas, son más numerosas. Por cada neurona hay aproximadamente 10 neuroglías. Tienen capacidad de división mitótica, pero no tienen capacidad de actividad eléctrica o potencial de acción. ¿Cómo se clasifican las neuroglías? Las que encuentro en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, los astrocitos son unas células que tienen forma de estrella, de ahí viene su nombre. Hay dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos, y su función es ayudar a la maduración de las neuronas, la homeostasis, la comunicación, pero tiene una función muy primordial que es formar una barrera entre la neurona y los capilares sanguíneos, conocida como barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos son también unas células que se encargan de producir la mielina, es decir, este envolvente, que ayuda a la transmisión y aumenta la velocidad de la transmisión del potencial de acción por las fibras nerviosas del sistema nervioso central. La microglía son células del sistema inmune con capacidad fagocítica. Las células ependimarias son células que cubren todo el sistema ventricular por dentro y ayudan a la producción del líquido cefalorraquídeo. Las células satélite son células que lo localizamos en el sistema nervioso periférico y se encargan de también ayudar a la comunicación sostén de las neuronas localizadas en los ganglios y también ayudan a los procesos de hipertrofia muscular en la unión que hay entre las neuronas y los músculos. Las células de Schwann son muy parecidas a los oligodendrocitos, son encargados de producir la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Bueno, aquí vemos un pequeño dibujo esquemático de las células del sistema nervioso. Vemos las neuronas. Las neuronas se encuentran alrededor de varias glías o pegamentos o ayudantes. Entre esas vamos a encontrar primero los astrocitos protoplasmáticos que envuelven a, a los axones del sistema nervioso. También ayudan a formar la barrera hematoencefálica. Es una barrera que hay entre la sangre y la neurona. Vamos a encontrar los astrocitos fibrosos también, que ayudan también a formar la barrera, pero se encuentran más en la sustancia blanca, es decir, en el cuerpo de las neuronas, y ayudan en los procesos de reparación. Vamos a encontrar los oligodendrocitos, que envuelven y producen la mielina del sistema nervioso central. Y vamos a encontrar la microglia, que son los que engullen, comen o fagocitan sustancias de nuestro sistema nervioso. Son los macrófagos. Y las células ependimarias, que son células que tapizan y cubren las cavidades ventriculares de nuestro sistema nervioso y a su vez producen el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos un pequeño esquema muy puntual de las múltiples células que vamos a ver en nuestro sistema nervioso.